Queridos colegas, tenemos enorme placer hoy de presentar a Andrés Ibarra. Por un motivo fundamental, porque si nos estamos dedicando a ver el tema de la regulación, siguiendo la orientación del profesor Phelps, cuando señaló que uno de los problemas argentinos, uno por supuesto es el gasto público, pero el gasto público se ocupan los economistas tradicionales. Pero el problema actual es la muy mala regulación que tiene la Argentina y que impide, si tuviera una buena regulación, tendría la posibilidad de incorporar capitales, de incorporar tecnología, de innovar, aun cuando tuviera una situación fiscal y monetaria atroz. Por lo tanto, nos ocupamos del tema de la modernización, de la buena regulación, más que de la desregulación, y pensar cómo podemos tener una economía innovadora. La gran pregunta, más allá de la teoría, porque en la teoría todos podemos más o menos coincidir en un plan para la Argentina, la gran pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos romper las murallas de una sociedad corporativa, una sociedad que ha tenido una regulación perversa, diría casi de fascismo económico, a través de muchísimos años, que en este momento hace tan difícil cualquier cambio? Para eso tenemos que preguntar a los que saben y a los que han tenido la experiencia. En primer lugar, Andrés Ibarra, ustedes lo conocen muy bien, es un economista muy conocido, tiene además de licenciado en economía, un posgrado en Stanford, y ha tenido una vasta actividad en la actividad privada, en empresas variadas, desde el correo hasta otras, y como asesoramiento y como consultor, pero fundamentalmente lo que queremos compartir con él es su experiencia como ministro de desregulación. La palabra mágica para la Argentina. Yo no creo que podamos seriamente tener una sociedad moderna y dinámica si no desregulamos. Pero también sabemos que tenemos obstáculos gigantescos. Tenemos obstáculos en la política laboral, tenemos obstáculos en la estructura del Estado, del gobierno, y tenemos, por supuesto, obstáculos en un sector empresario demasiado acostumbrado a las preventas. Todos los abogados sabemos lo que son los expedientes y que hemos heredado el expedienteo español y el papeleo. Y acá aparece alguien que nos hace desaparecer el expediente, casi un milagro, ¿no? ¿Dónde está el expediente? Ahora, cuando litigamos, sobre todo en tribunales federales o en la Corte Suprema, notamos que no está más el papel, que el papel se ha transformado. Y en eso también tenemos que agradecer mucho más en sede administrativa. Yo les agradezco mucho su presencia, le agradezco particularmente la presencia al licenciado Ibarra y que nos cuente un poco cómo salimos de esto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar al lugar correspondiente. Bueno. Primero, para ser más exacto, los dos ministerios, tanto en Ciudad como en Nación, fueron los ministerios de modernización. Estuve a cargo del Ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. Y en Nación también se incorporó y se fusionó con el Ministerio de Modernización la Secretaría de Telecomunicaciones. Con lo cual tuvimos la oportunidad ya a nivel nacional de poder trabajar también sobre la infraestructura de conectividad, sin la cual todo lo que hacíamos en materia digital y de tramitación digital y tramitación a distancia es imposible, es una condición necesaria, la infraestructura tecnológica y la infraestructura de telecomunicaciones para poder conectar, si no es imposible. Bueno, dicho esto, yo traje una presentación porque me interesa dar un marco a todo este tema de la modernización que implica la desburocratización y la simplificación de procesos y de trámites. Lo que querría a través de esta presentación es compartir con ustedes lo que es una estrategia de transformación digital. Y como en esta etapa lo que
yo estoy desarrollando desde el sector privado a través de una fundación que creé a tal efecto y se llama País Abierto y Digital, PAD, como para continuar desde el sector privado empujando las transformaciones hacia lo digital. O sea, lo que hicimos en lo público, poder hacerlo y empujar a organismos, a ciudades, a provincias y dentro de la región también a países en este concepto de la transformación digital. Y a tal efecto creamos un observatorio digital, que ahora les voy a contar un poco qué es, porque sí o sí este concepto requiere de un abordaje, este concepto de la desburocratización, simplificación, con los nombres que le querramos dar, requiere de un abordaje integral. Y ese abordaje integral, para simplificárselos, tiene que ver con trabajar sobre el capital humano o sobre las personas, la formación del recurso humano, sobre los procesos de gestión y sobre la tecnología. O sea, no es solo la tecnología lo que nos va a permitir modernizar, sino que el abordaje debe ser integral y es un poco lo que yo les voy a contar a partir de lo que se mide en el mundo respecto de estos temas. Se mide también lo que es la transparencia, lo que es la economía digital, etcétera, etcétera. Entonces, a tal efecto es esta presentación, que la voy a pasar rápido para no aburrirlos, pero por supuesto donde me quieran parar, por decir así, lo hago y lo vamos contando. Por eso, yo hablo en general siempre de un ecosistema digital. Es el primer capítulo. Y el otro capítulo es lo que sería la hoja de ruta que nosotros hemos practicado y que, en el gobierno y lo que recomendamos como hoja de ruta para cualquier camino de transformación. Primero que nada, la primera definición es que el abordaje es a partir de lo que en el mundo se llama y los países denominan con más o menos contenidos parecidos de la agenda digital de un país. La única manera de llegar a los procesos simplificadores es abordando una agenda digital. Una agenda digital que, como ven ahí, tiene distintas áreas. El área, empezando a la izquierda, lo que son el desarrollo de los gobiernos digitales, porque si no transformamos digitalmente a los gobiernos, en la interacción con lo privado, con los ciudadanos, con las empresas, tenemos la burocracia que todos conocimos y que todos conocemos, porque no es que esté terminado este proceso. Luego, por supuesto, el fortalecimiento de la transparencia activa, que es lo que le sigue a poder generar datos a partir de la digitalización. Entonces se pueden compartir esos datos, el ciudadano puede monitorear, las empresas pueden monitorear y ya van a ver ejemplos de eso. El impulso a la economía digital, la economía en sí mismo, es el sector privado, a través de todas las herramientas que hay hoy, incluyendo la robótica, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, etcétera, etcétera. Por supuesto, el soporte de la conectividad y las comunicaciones, ¿no? Ese es el soporte para poder llevar adelante estos procesos. Y a la izquierda sería algo así como un Zoom para las ciudades, que las ciudades son el primer fronting con los ciudadanos. Las tramitaciones de habilitaciones comerciales, de obras, de multas, de interacciones de todo tipo, las hacen las ciudades con los ciudadanos en una primera línea, en un primer fronting. Bueno, yo no sé si, no creo que se vea muy bien, pero bueno, a ver, les cuento un poco. En gobiernos digitales, ahí hay 3 índices. Nosotros en el observatorio analizamos índices en el mundo. Y esto es simplemente para que vean cómo están los países en ese sentido. Entonces, hay 3 tipos de índices. El primero de la izquierda es el índice de desarrollo digital de Naciones Unidas, en donde ahí está encabezado por Corea, el Reino Unido, y después, bueno, tienen todo el listado que pueden ver ahí, Gran Bretaña, Irlanda, etcétera. Bueno, Reino Unido lo dije. Después hay un segundo índice que medimos, que es el DJI de la OCDE, en donde Dinamarca, Corea, Estonia, Finlandia son los países que más se destacan. Y luego hay un índice interesante, que es el GAIRI de Oxford, que mide temas de inteligencia artificial y que está encabezado por
Estados Unidos, por el Reino Unido, ustedes pueden ver, ahí les mostré el top 10. Lo que sí está claro que de 190 países en el mundo, todos, casi la gran mayoría, ya trabajan con páginas web de vínculo con el ciudadano. Es decir, esto tiene un desarrollo espectacular, sobre todo en los últimos años. Yendo específicamente a Argentina, Argentina tuvo una evolución importante en la época, en los últimos años de la gestión de nuestro gobierno. Pasó del lugar 56 del mundo al lugar 32. Ahora empeoramos 9 puestos, o sea, hicimos la curva para el otro día, porque tiene que ver esto con la infraestructura y los servicios en línea. ¿Cuánto se avanza en las distintas ciudades, en los distintos organismos en esta materia? Este es un índice global. Y ahí a la derecha tienen la participación de Argentina en la región y quienes encabezan para los distintos índices los rankings. En general en esto, en gobiernos digitales, hemos mejorado bastante producto de la inversión que se hizo en la etapa de nuestro gobierno, enfocando muchísimo los temas, los gobiernos digitales y la infraestructura de comunicaciones. Ahí ven justamente el por qué mejoramos, porque el crecimiento en materia, el cuadro de la izquierda, es el crecimiento en materia de la infraestructura de telecomunicaciones, y ahí se mejoró un 52%. Van a ver datos de conectividad que son muy importantes, muy asombrosos. Y lo mismo cuando se miden los servicios en línea, es decir, cuántos trámites se hacen de manera online respecto de ciudadanos y empresas, ahí también tuvimos una mejora bastante importante. Ahora, detrás de todo esto, para figurar en los índices del mundo, que es en definitiva lo que hacemos, es decir, producto de todo lo que hacemos, ¿cómo quedamos parados? Yo les hablaba de abordaje integral, y el abordaje integral que nosotros hicimos para la modernización y la simplificación fue trabajar en temas de empleo, haciendo planeamiento de dotaciones, haciendo capacitación con itinerarios formativos y generando la carrera pública para mejorar toda la capacidad de los recursos humanos. Por el otro lado, llevamos adelante el tema sistemas, lo que les decía. Implementamos el expediente electrónico, el sistema de gestión de obra pública, los registros de proveedores, los trámites a distancia. Y para que tengan una idea, generamos, ahí dice 17, llegamos a casi 18 millones de expedientes electrónicos, todos trámites, que como decía Juan Vicente eran papel y pasaron a ser digitales. Esos trámites con más de 150 millones de documentos pertenecientes a esos expedientes, capacitamos a más de 200.000 usuarios en todo el Estado Nacional y organismos para que usen el sistema, 200.000, llegamos con el desarrollo de este sistema a 194 organismos, o sea, por supuesto todos los ministerios y los cientos de organismos que arman el mapa del Estado. Bueno, les decía el sistema comprar y contratar, que son los sistemas, son también flows digitales para poder operar de manera digital. Lo voy a pasar. Y obviamente, en lo que es en sí mismo el gobierno digital, a través de la agenda digital desarrollamos lo que hoy se escucha a raíz de la pandemia, la página Mi Argentina, que es la que conecta con los ciudadanos. En ese momento llegamos a tener más de 2 millones de usuarios. Por suerte eso no lo rompieron, entonces se sigue operando, porque si no hubiera sido imposible tramitar el tema de la pandemia y de la vacunación. Y eso incluye sistemas nacionales de turnos, notificaciones y sobre todo la billetera digital, que es lo que hay en el mundo. Es decir, poder tener digitalmente a través del celular o de una aplicación como fue Mi Argentina, el DNI digital, la licencia de conducir, las cédulas verde y azul, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que en otro terreno fuimos incorporando desarrollos de tecnología para gestionar el Estado. Entonces, bueno, todo lo que es el Big Data, producto de haber incorporado esto, ahora les voy a mostrar alguna información, pero el Internet de las cosas o el blockchain para asegurar
los sistemas y evitar los hackeos, y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en el mundo, bueno, ustedes lo saben, se usa, pero, por ejemplo, en muchas áreas que tienen respuesta al ciudadano, no hace falta más tener operadores que contestan personalmente, sino que todo se puede tramitar a partir de la inteligencia artificial en función de parámetros, por supuesto, y finalmente tener un estadio más personalizado. Pasando al otro eje, el del fortalecimiento de la transparencia activa, bueno, ahí hay distintos índices que miden cómo trabajan los países en materia de transparencia. Lo que les quiero decir es que hay un crecimiento muy fuerte, que es el índice que está ahí arriba, en la tendencia mundial de lo que es la apertura de datos, o sea, la obligatoriedad de los gobiernos a compartir datos. Y en ese sentido, bueno, ustedes ahí también tienen el detalle de los países que se destacan en la materia, pero entre otros, por ejemplo, Canadá, Reino Unido, Australia encabezan el índice de barómetro de datos abiertos. Son distintos índices que miden estas cosas, algunos con más profundidad en algunos temas, de compartimiento de datos, etc. Lo mismo el uso responsable de datos, y con algunos subíndices que miden más la transparencia o este tipo de cosas. ¿Por qué es importante todo esto? Porque finalmente todos estos temas, lo mismo que lo que tiene que ver con el ambiente, van a los organismos de crédito que son los que después nos financian, por supuesto si tenemos una macro estable y otra situación más organizada y seguridad jurídica. Pero esto es lo que se mira en el mundo, el nivel de digitalización, el nivel de transparencia activa que tienen los gobiernos y cómo tramitan los gobiernos. Bueno, Argentina mejoró mucho entre el 2016 y 2019 en esta materia. Y bueno, ahora nuevamente, producto de la no tramitación y no una política activa en este tema, es que también tuvimos un retroceso en el último año, en los índices que se miden ahora en el 2022. Ese cuadro que ven allá, o ese llamado ecosistema de gobierno abierto, es todo lo que compone trabajar en materia de transparencia y gobierno abierto, y es lo que hicimos a partir de nuestra gestión. Todos los ministerios tenían la obligación de trabajar con portales de datos abiertos, o sea, era obligatorio subir la información de la gestión de cada área, obviamente a medida que íbamos incorporando el expediente electrónico y que de ahí podíamos generar datos. Si no, como yo digo, toda esa información es manual y no es auditable, no es chequeable. En cambio, si uno digitaliza esa información y ese trámite, tiene toda la trazabilidad y la veracidad de la información. Y estos son conceptos que les quiero transmitir. Después hicimos laboratorios de gobierno, hackatones, que son mecanismos participativos con universidades para de pronto desarrollar una determinada aplicación o un determinado sistema, las compras abiertas, etcétera, etcétera. Bueno, laboratorio de gobierno. Y sí hicimos en materia digital y en materia de gobierno abierto 2 revisiones con la OCDE, porque lo que quisimos ver era que el plan que nosotros teníamos, que en el caso mío fue relativamente fácil porque habíamos generado toda esta experiencia en la ciudad de Buenos Aires, digitalizando y generando el plan de modernización de la ciudad de Buenos Aires. Entonces sabíamos qué teníamos que hacer y para dónde ir. De todos modos, a mitad de la gestión le pedimos a la OCDE, había un vínculo del gobierno con la OCDE, sé que estuvo hace poco Marcelo Scaglioni, así que les habrá contado. Entonces le pedimos a la OCDE que nos hiciera 2 revisiones, una en materia de gobierno digital y la otra en materia de gobierno abierto, a ver cómo estábamos parados y si el rumbo que teníamos era el correcto. Bueno, de ahí salieron una serie de temas, pero realmente ratificaron que Argentina estaba llevando adelante un plan digital y un plan de gobierno abierto correcto en términos mundiales. Y por el otro lado, algo que no se conoce, a veces estos temas son difíciles de comunicar, ¿no? Siempre es más fácil comunicar lo malo o te levantan lo malo y no lo bueno. Pero Argentina, cuando llegamos al gobierno, no calificaba en los rankings mundiales de transparencia. Y nosotros, producto de haber desarrollado todos estos planes y además esta decisión política,
finalmente terminamos en el último año asumiendo la presidencia de la OGP, que es la Open Government Partnership, la Asociación Mundial de Gobierno Abierto, y terminó siendo Argentina el co-chair, ¿no? Porque es un organismo que trabaja junto con la sociedad civil, entonces hay un chair del sector público y un chair del sector privado, de las ONG. Así que ese también fue un dato importante que llevamos adelante. Bueno, en materia de impulso a la economía digital, primero, en el mundo hay una serie de índices que tienen que ver con la innovación. En innovación, por ejemplo, Suiza lidera el ranking en materia de proyectos de innovación, seguido por Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Corea también se destacan. Y después, obviamente, en materia de economía digital, hay índices como el de comercio electrónico, en donde también Suiza, Países Bajos y Dinamarca tienen una muy buena performance, en donde por supuesto que los mercados que más se destacan son el de China y los Estados Unidos, son los mercados de comercio electrónico más importantes. Y después, obviamente que hay las nuevas tecnologías que están teniendo un avance sustancial, como la nube, ya, bueno, nos pasó a nosotros, la construcción y la inversión en data centers para operar estas cosas pasa a tener un segundo plano porque hoy las empresas te ofrecen la nube para poder tramitar y transaccionar todos estos sistemas, por los cuales uno no tiene que invertir, tiene que simplemente pagar un abono en función de la cantidad de datos y aplicaciones que se corren allí. El Big Data, el e-commerce, la robótica, bueno, son todos desarrollos tecnológicos. Bueno, ¿qué pasa con Argentina en este tema? Como tiene que ver con la seguridad jurídica y con aspectos también de la estabilidad macroeconómica y del enfoque del país hacia la generación de nuevos negocios, entonces ahí los rankings de Argentina son bastante pobres. Ahí tienen un resumen de 4 índices, el de B2C, que es el de comercio electrónico, estamos 82 sobre 190 países, el de competitividad global, también mal, el de innovación, y el de datos de innovación también es un índice en el que estamos también en un nivel del ranking bastante malo. ¿Por qué muestro esto? Porque claramente en el mundo se mira qué es lo que pasa en el país. Y todo esto son drivers para que las inversiones vengan o no vengan a la Argentina. Es una obviedad, pero quiero decir, todo se mide. Así que hay que trabajar en la materia para que los rankings pasen a decir otra cosa. Desde nosotros, ¿qué hicimos en esta materia? Además de todo el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Conectividad para favorecer estos temas, los trámites a distancia. Generamos más de 1.700 trámites a distancia del gobierno con las empresas y con los ciudadanos, con ahorros de tiempo, con más de 600 proyectos de simplificación, lo que vos decías inicialmente. Después les voy a resumir lo que serían los grandes aprendizajes de esto, pero ya les adelanto que el gran desafío nuestro se dio, y digamos los buenos resultados, fue porque no perdimos tiempo en hacer primero proyectos de reingeniería para ver cómo simplificábamos. No, primero pasamos de papel a digital todo. O sea, el gran tema fue digitalicemos. No importa si es un trámite, si se quiere, con algunos pasos innecesarios. Después íbamos con el equipo de simplificación de procesos y ahí simplificamos los procesos, pero ya sobre la base de haber digitalizado los trámites, con lo cual ya el beneficio lo teníamos internamente en términos de velocidad, costos, papeleo, etc. Y después, obviamente, vinculado con el sector privado, lanzamos la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, que generó más de 14.000 empresas que se anotaron en ese momento, trámites que duraban 6 meses en la IGJ o más y pasaron a poder ser hechos en horas, y que desgraciadamente este gobierno lo dio para atrás por una cuestión, una definición arbitraria de control. ¿Qué más fácil que controlar cuando uno tiene todos los pasos desde lo digital con toda la trazabilidad?
y no la arbitrariedad del manejo del expediente en papel, en donde desaparecen las cosas, por ejemplo. Pero bueno, y después también trabajamos mucho en la ventanilla única de comercio exterior, que esto también era facilitar de manera digital los trámites para la exportación, mejorando también la trazabilidad. Por ejemplo, el caso de la miel, de la trazabilidad de la miel, que nos permitió aumentar en un porcentaje importante, porque para la Unión Europea saber el origen de la trazabilidad de que el producto que recibe era una condición. Entonces, al poder digitalizar y tener esa trazabilidad, permitió la apertura de mercados. Bueno, en conectividad y comunicaciones voy a comentarles. La Argentina mejoró mucho. Todavía nos falta mucho, pero mejoró mucho. Para que tengan una idea, algunos datos. Primero, ¿qué es lo que se mide? La velocidad de Internet fija. O sea, si bajan rápidamente las películas, las fotos, o si uno puede subirlas, producto, en la medida que se invierta en fibra óptica, eso le da una velocidad a la Internet muy alta. Y miren este dato, no hay que ser ingeniero, simplemente escuchen, llegamos al gobierno, la velocidad de banda ancha fija, o sea, de Internet fija al hogar, era de 4.5 megabits por segundo. Lo multiplicamos 10 veces eso. ¿Producto de qué? De las inversiones que no solo hizo el Estado a través de la fibra óptica de ARSAT, sino que hicieron el sector privado, las empresas del sector privado, producto del enfoque y del plan y la seguridad jurídica que les dimos para hacer eso. Si no hubiera pasado esto, olvídense que en la pandemia y en la cuarentena hubiéramos podido tramitar algo. Así que ahí Argentina mejoró mucho. Pero también les quiero decir la contrapartida. Hay mucha disparidad en el mundo sobre esto. Algunas cosas están ahí. Nosotros llegamos a... El promedio de velocidad de esta velocidad de banda ancha fija del mundo es 77 megabits por segundo. Nosotros todavía estamos un poco abajo, 50 y pico. Promedio mundial. Pero países como Singapur tiene 250 megabits por segundo. Eso es para que vean la dispersión que hay en el mundo respecto de eso. Qué sé yo, Tailandia 200 y pico, bueno, Suiza, etcétera. Así que todavía hay mucho que trabajar. Y ahí tienen un cuadro muy simple para ver el promedio de los continentes. Fíjense, obviamente Europa es el continente que mejor velocidad de banda ancha fija de Internet tiene, y por supuesto África con 30,63 es en el que peor estado está. Después hicimos un gran desarrollo en materia de 4G, a través de las telefónicas, pasando de 600 ciudades que tenían antenas de 4G a 2.800 ciudades que tienen alguna antena de 4G de alguno de los operadores telefónicos. También clave para poder llevar adelante toda la digitalización. Y en 5G, hoy el mundo, esto no se lo voy a pasar para no aburrirlos, pero o sea, hoy el mundo va al 5G. Nosotros todavía estamos discutiendo cómo va a ser el modelo del 5G. Cuando nos fuimos del gobierno dejamos armado el esquema de espectro, porque hay que licitar espectro para llevar adelante el 5G, y por supuesto hay que dar previsibilidad macroeconómica y seguridad jurídica, porque las inversiones en el ámbito de telecomunicaciones son altísimas. Entonces, sin esto es imposible que el desarrollo se produzca. ¿Qué otras cosas hicimos en lugares donde no había buena conectividad? Pusimos puntos digitales con conectividad para llevar capacitación a municipios, ¿no?, que tenían serios problemas. Pusimos puntos Wi-Fi, más de 1000 puntos Wi-Fi en distintos municipios con baja conectividad, Wi-Fi público y gratuito, para que la gente tuviera oportunidad de conectarse desde ahí hasta tanto llegar a la fibra óptica, el 4G o la Internet satelital, a la que también recurrimos en algunas poblaciones en donde es imposible cablear o llegar con la fibra óptica. Entonces, con el satélite le damos Internet a poblaciones muy chiquitas, pero por lo menos pasaron a estar conectadas. Tengo 1000 anécdotas que después, si quieren,
se las cuento en esa materia. Bueno, estos son algunos de los avances, pero ya se los comenté. Y en materia de ciudades inteligentes también hay índices en donde se mide la evolución de las ciudades, los trámites. Pero para que tengan una idea, Naciones Unidas, en el top 10, ahí ven los cuadros de abajo, Buenos Aires está muy bien ubicado. Este índice mide exclusivamente los servicios en línea que tienen las ciudades, o sea, cuántos trámites digitales tienen las ciudades. Y este índice está encabezado por Madrid. Y Argentina está en el puesto 7/8, porque compartimos la posición con Bogotá. Después, por supuesto, en materia de ciudades inteligentes se miden otras cosas. Semaforización inteligente, parking, y también se ven otras dimensiones desde el punto de vista del transporte, si el transporte es multimodal, si hay o no metrobús, si la bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso converge todo a definir una ciudad como Smart City o no. Esto lo muestro siempre para que vean lo que es la dificultad en nuestro país para tener un abordaje homogéneo. ¿Por qué? Porque miren lo que es. Nuestro país tiene, en 126 localidades, tenemos el 74% de la población, en ciudades de más de 50.000 habitantes. Solo 126, el 74%. Y en el otro extremo, vayan al otro extremo que está ahí, tenemos 1.413 localidades que representan el 1% de la población. Entonces, esta tremenda disparidad que tiene la Argentina y que también es dispar en términos topográficos por la llanura, montaña, ríos, climas diversos, complica cualquier generación de política pública, porque no es fácil llegar con la fibra óptica, por ejemplo, y además no es rentable. Uno tiene que hacer una política pública que favorezca eso, y eso lo hicimos a través del ENACOM, en donde la inversión la hace el Estado y la operación y el mantenimiento y la última milla, como llamamos, lo hace el privado. Pero digo, lo señalo porque por las dificultades que tiene nuestro país en ese sentido, ¿no? Bueno, a los municipios en nuestra política de país digital para que les llegue la digitalización, hicimos una política pública que no existía, que se llamó Programa de País Digital. Les dimos 5.000 herramientas digitales, entendiendo como tales sistemas de atención ciudadana, sistemas de trámites, expediente electrónico, puntos Wi-Fi gratuitos, puntos digitales, etcétera. 5.000 a 1.500 municipios. No llegamos a los 2.400 municipios que tiene nuestro país, pero llegamos de manera bastante integral en ese periodo con esta política que también favorecía la digitalización, porque con digitalizar solo el gobierno nacional no sirve a los efectos de después generar una buena interoperabilidad entre las distintas jurisdicciones. Esto lo voy a pasar. Bueno, en definitiva, cuando yo hablo de una hoja de ruta, y muy sencillo, estamos hablando de estas cosas. Una hoja de ruta para que los gobiernos desarrollen lo digital y puedan trabajar en la materia. Hablamos de los sistemas de gestión transversales integrados, de la jerarquización, el fortalecimiento y la capacitación de los recursos humanos, los proyectos de inclusión digital. Sí o sí fuimos adelante con proyectos de inclusión digital para que la gente empiece a entender cómo se maneja, para qué es Internet y cómo se pueden manejar los sistemas digitales y hacer un trámite de manera digital. Se estima aproximadamente que la Argentina tenía alrededor de 10 millones de personas con serios problemas de conectividad y de formación digital para poder dialogar e interactuar con el gobierno. Entonces, por eso les digo, no solo se trata de incorporar un sistema, se trata de formar, de capacitar de manera integral. Después los desarrollos de modelos de atención ciudadana, los portales de datos, los proyectos de innovación, toda la infraestructura tecnológica y el desarrollo de tablero de gestión para monitorear la gestión. Es decir, esto es lo que les decíamos desde la gestión y les aconsejamos desde nuestra fundación cuando trabajamos
con algunos municipios y con algunas provincias. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Después, por supuesto, doble clic en estas cosas para poder entender un poco más, pero no quiero meterme en tanto detalle. Y sí me gustaría, para completarles la idea, algunas conclusiones y recomendaciones de lo que significa un abordaje integral en materia de modernización, de transformación digital, para que se trabaje de ese modo. Entonces, algunas conclusiones y aprendizajes que sacamos. Primero, hay que tener una estrategia central, un plan general con un compromiso desde arriba hasta abajo, desde el presidente a las máximas autoridades de un gobierno o un intendente o lo que sea. Sin esto, producto de las barreras culturales que tiene nuestro país, es imposible llevar adelante una política de este tipo. La transversalidad del programa tiene que llegar a todos los organismos. Nosotros, de hecho, no pudimos digitalizar todos los trámites de cada organismo, del INTA, del SENASA o de lo que sea. Llegamos a digitalizar algunos trámites, pero no todos. Y también había muchas barreras de tipo jurídico, que la firma digital no, que esto tiene que ser papel. 1000 anécdotas al respecto. Por supuesto, la adecuación y actualización de la normativa. Destrozamos cantidad de normas, leyes, generamos nuevas leyes para la simplificación y la desburocratización. O sea, toda la arquitectura jurídica tiene que acompañar estos procesos, porque si no se frenan, por esto que les decía antes. Lo que les decía, primero pasar de papel a digital y luego trabajar en la reingeniería de procesos. La política de datos, de generar datos, obligar a las áreas a generar datos y a compartirlos. Entonces, se acabó el curro, por decir así, porque vos una compra la tenés perfectamente documentada, trazable. Ustedes no se imaginan en muchas áreas cómo mejoró la convergencia de proveedores. Al hacerlo digital, cuando instalamos el sistema comprar, empezaban a aparecer más proveedores que los que habitualmente iban, porque obviamente sabían, ¿para qué me voy a presentar si esto ya está definido? En cambio, cuando fue digital y pasamos a lo digital, aparecieron y bajaron los precios, producto de esa competencia. Bueno, y luego, por supuesto, todo esto te permite ir generando los datos de una sola vez. O sea, vos sos ciudadano y te di una vez, suponte en el registro del automotor, te di todos mis datos. ¿Y por qué ahora que tengo que ir a la oficina, no sé, de patentes, de lo que sea, me vuelven a pedir los datos? Soy rehén de ese estado burocrático, arcaico. Entonces, todo esto converge a que finalmente se generen los datos de una sola vez y a su vez se genere otro concepto que es la interoperabilidad, ¿no? Que puede haber interoperabilidad en las distintas áreas. Bueno, política de gobierno abierto, se los dije, correrse de un ciudadano rehén del Estado al concepto de gobierno como plataforma de servicios, etc. Son algunos de los aprendizajes. Bueno, y obviamente todo esto lo acompañamos con una arquitectura legal. Yo les diría, los 3 decretos más importantes fueron, primero, el decreto de la agenda digital, que era como un marco que permitía generar un gran receptáculo de todos los proyectos que apuntaban hacia eso, el decreto del Plan de Modernización del Estado, que a su vez lo compartimos con las provincias firmando un compromiso federal de modernización. Obviamente no era obligatorio, porque es un país federal, no los podíamos obligar a que introduzcan el expediente electrónico, por ejemplo, pero firmaron el compromiso y los ayudamos inicialmente y después el que tuvo la decisión política de seguir, siguió, y el que se dio cuenta que quedaban todos los dedos pegados, no siguió. Esa es la realidad. Y el otro gran decreto importante fue el de gobierno abierto, porque obligó a todos los ministros a publicar los datos. Y eso fue una movida cultural muy importante, que por supuesto hace falta seguir empujándola. Y después, bueno, tienen ahí ustedes una cantidad, los decretos específicos de implementación del GDE, el de interoperabilidad, todo lo que tiene que ver con la convergencia tecnológica, etcétera, etcétera. Así que, digamos, en términos generales,
y discúlpenme que por ahí le di mucha... Así que, digamos, en términos generales, y discúlpenme que por ahí le di mucha información, pero un poco lo que les quiero transmitir desde esta experiencia que hemos tenido durante 12 años en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y en la gestión nacional, es que para generar... Estos proyectos no son proyectos de un sistema aislado, son proyectos de cambio cultural, son proyectos de verdadero cambio cultural. Y como tales, requieren abordajes integrales. Abordajes integrales que requieren de la decisión política de seguirlos, controlarlos, manejarlos, poner en evidencia lo que avanza bien y lo que no avanza bien. Y por el otro lado, la gran ventaja que tienen es que permite medir la gestión, porque ya no hay argumentos de cajoneo, por ejemplo, de los expedientes, porque cualquier trámite tiene trazabilidad. Entonces, si permaneció 30 días en una oficina, queda en evidencia. Si el jefe quiere controlar, lo puede controlar. Y si el jefe del jefe y el secretario, el subsecretario, lo mismo. Entonces, todo esto, que bueno, por supuesto que pensábamos ir a una segunda etapa de una profundización total, ya pasando a un concepto que se los dejo y es el que tiene que ver ya no con un estado digital o moderno en donde los trámites sean digitales, sino con el denominado estado inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque al haberlo digitalizado y al haber podido generar datos y compartir y mostrar los datos, todo eso permite aplicar la inteligencia sobre esa información. Entonces, ¿qué es lo que queda en evidencia? Que no hacen falta llevar adelante infinidad de trámites, porque están duplicados, que entonces a partir de eso son innecesarias áreas de gobierno, porque hacen lo mismo. Ese es el estado inteligente, es el que permite ver, dimensionar, medir y sacar conclusiones. Y todo es a partir de este abordaje, el abordaje de lo digital y el abordaje de la simplificación. Así que bueno, en términos generales, esto es lo que quería compartir con ustedes y por supuesto estoy a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas Gracias. He quedado asombrado también por otras cosas. No sé. Toda la información que el gobierno tiene de nosotros ahora. Cuanto más inteligente... No te creas que tanto. Y cuanto más inteligente sea ese gobierno, y sí, no sé si será mucho mejor. Digamos, estamos tan aterrados de nuestro autoritarismo. Bueno, pero para eso son las leyes, las reglas, sí, el cumplimiento y otra cosa. Nace otro tema que está asociado a esto, que es el problema de la ciberseguridad, que también es uno de los capítulos que tuvimos que abordar. Pero bueno, eso también hay que trabajarlo para evitar esto que vos decís. Por supuesto. No, buena información es buena información realmente para la cabeza del gobierno, que es la que la gente ha elegido, y no para el último burócrata que se esconde en los papeles atrás del escritorio. Queridos colegas y amigos, no, bueno, entonces me quedo sentado. Tenemos a Vítolo. Interesante la exposición. Yo creo que el GEDO fue un gran avance. A mí me tocó sufrirlo en Nación, pero fue un gran avance realmente. Estaba en la Secretaría de Derechos Humanos, en Derechos Humanos, en la Secretaría de Derechos Humanos. Pero la pregunta es, en una Argentina en donde tenemos un desempleo gigantesco con 50% de pobreza y donde el empleo público funciona como un subsidio encubierto, ¿cuál es la reacción de los gremios, especialmente ATE y UPCN, sobre esto, que evidentemente significa un cambio de cultura fuerte y una reducción de puestos estatales? Y por otro lado, ¿cuál ha sido la reacción de los actores paraestatales fuertes, como colegio de escribanos? Esto a los escribanos les saca trabajo, esto a los colegios de abogados les saca trabajo, al derecho administrativo en general les saca trabajo.
Entonces la pregunta es cuál ha sido la reacción que has visto en esta historia sobre esto. Sí. Nosotros, como les decía, el abordaje era integral, por ende, nosotros trabajamos mucho en tratar de mejorar y jerarquizar el empleo público, pero también llevamos adelante una política pública de planeamiento de dotaciones, con el objetivo de que cada área defina, bajo ciertas reglas y parámetros, sus dotaciones óptimas. Porque la realidad es que el Estado argentino ha tenido un crecimiento totalmente desmesurado. Les doy un número. Del 2005 al 2015 se creció en 1.100.000 puestos de trabajo, un 50% de la base que había en el 2005. Y la APN, o sea, la Administración Pública Nacional, que fundamentalmente son los ministerios y los organismos más conocidos, por decir así, creció un 90% en ese mismo periodo. Sin una contraprestación, salvo excepciones, sin una contraprestación de mejora de un 50% o de un 90%. Esa es la realidad. Entonces, claramente hay que trabajar en los argentinos en tener un Estado mejor, que funcione mejor, que dé servicio, que ayude a facilitar el desarrollo de la economía. Y en ese sentido es que incluimos este concepto de planeamiento de dotaciones, para ver exactamente cuánto es el personal que debiera trabajar en cada área, al menos para tener un objetivo. Esto fue muy discutido, tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, primero casi no se podía hablar del concepto de dotaciones óptimas, que era como un norte, es decir, vos estás acá, tenés que llegar a esta dotación en función de lo que vos definís que haces, de cuál es tu output. Luego, en Nación también discutimos sobre esto, generamos distintos mecanismos, había, por ejemplo, cuando llegamos había alrededor de 15.000 personas que estaban en condición de jubilarse y desde años y no se jubilaban. Y todo eso finalmente es dinero que pagan los argentinos a través de los impuestos. Entonces es una obligación. Si uno asume la función pública, tiene obligaciones y no puede mirar para otro lado. Entonces hicimos un abordaje de ese tipo para definir e implementamos una política de planeamiento de dotaciones, pero de manera paulatina, y redujimos a nivel de la Administración Pública Nacional casi el 20%, de una manera no traumática. Por supuesto que para algunos de los sindicatos como ATE éramos el diablo y cualquier cosa que hacíamos estaba mal y nos pusieron afiches por todos lados, pero al mismo tiempo que hacíamos esto, capacitamos a la gente, introdujimos los nuevos sistemas y fuimos dando una formación que en definitiva les sirvió a las propias personas que siguieron trabajando. Y hoy no creo que haya un empleado que esté a disgusto con trabajar con el sistema GDE, que es totalmente distinto a trabajar con los carpetones esos que tenés que controlar, firmar, se te pierden, se rompen, se roban, etc. Entonces, ahora, desde el punto de vista de la política pública en general, todo es una articulación de medidas que deben ir en el mismo sentido. ¿Qué quiero decir? Un municipio que tiene el 70% del empleo en el sector público, bueno, tiene que generar alternativas para evitar esa situación social. Digamos, ahí ya hay que pararse desde otro lado. Más allá de que corresponda hacer tal o cual cosa, la mirada política tiene que prever estas alternativas. Entonces, fíjense lo que está pasando en el mundo y en nuestro país. Producto, a ver, con todas las dificultades en nuestro país, pero sí en el mundo, se están generando muchísimos nuevos empleos, producto del emprendedorismo a partir de nuevos trabajos que antes no existían. Todo el mundo asociado a las nuevas comunicaciones, a la innovación,
a todo el desarrollo de nuevas aplicaciones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, genera empleos. Muchos empleos son específicos de calidad y de especialistas, y otros son empleos administrativos que están alrededor de eso. Mercado Libre, Globant, no solo toman especialistas en eso, sino que también tienen personal administrativo y expertos en otros temas, y que todo ese desarrollo es producto de hacia dónde va el mundo en esta materia. Entonces, a ver, en algún momento tuve algún ida y vuelta muy interesante con este periodista americano que escribió, creo que era El fin del trabajo. El fin del trabajo es de Jeremy Rifkin, un economista muy conocido, pero algo así es el libro de Oppenheimer. Es más o menos diciendo, la gente se va a quedar sin trabajo, y hay un análisis muy interesante respecto de la compensación y recambio de nuevas actividades producto de los desarrollos de tecnología. Entonces, yo creo que finalmente estos temas no pueden dejar de ser abordados porque la tecnología llegó y te da una oportunidad de mejoras impresionantes y de eficiencia impresionante, y qué es lo que necesita nuestro país para que vengan las inversiones. Ahora, por otro lado, hay que manejar esto con distintos criterios, ¿no? Criterio social, de generación de negocios en todas las provincias. En la medida que uno genera conectividad, para que tengan una idea, hoy hay en la Argentina alrededor de 1.500 ISP, proveedores de Internet, que son los que conectan con la última milla domiciliaria en todo el país, que no existían, porque en la medida que uno generó la fibra óptica, lo que es el Internet mayorista, empieza a darle oportunidad a nuevas empresas que trabajan en eso, para conectar a los domicilios. Y eso a su vez genera que haya emprendedores en cada municipio que trabajan desde su casa. De pronto pibes que generaron una empresa de servicios y que solamente trabajan a distancia gracias al Internet. Entonces, lo que yo veo es que el mundo va teniendo una dinámica muy impresionante en esta materia, y se van a ir reemplazando los trabajos. Y en el mientras tanto, el Estado tiene que actuar con cuidado y con criterio, con una mirada social respecto de esos temas. Pero no podemos tapar el sol porque el sol está ahí. Entonces, digo, si no estaríamos todavía todos con la Olivetti, por ejemplo, ¿no? Cosa risa porque yo escribí algunos libros, incluyendo un par de tesis doctorales con Olivetti blindada. Bueno, pues ahora está con esto. Una Olivetti blindada, todo en una lectura. Recuerdo solamente el problema del empleo público, de este que hablábamos, es que el empleo público, de una visión de public choice, es que no es solamente que cobra un sueldo, sino que quiere cumplir una función. Y al cumplir una función, bloquea justamente esto. ¿Sí? Es preferible que se quede en su casa. Don Ernesto Bosch, que fue el primer presidente del Banco Central, tenía una frase que se le atribuye, que decía: las cosas andarían mejor si algunos funcionarios trabajaran menos. La realidad es un poco eso, que el camino a ese cambio va a ser extremadamente difícil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la exposición primero. Quería consultarle, porque imagino que fue una cuestión de tiempo, porque en su gestión me consta, una de las preocupaciones era el tema de la ciberseguridad, ciberdefensa, porque toda esta estructura debe ir en paralelo con un desarrollo que la Argentina no tiene, es muy incipiente y no está interconectado entre las distintas áreas que trabajan ciberseguridad, ciberdefensa y ciberinteligencia. Y una consideración, si está de acuerdo, ¿cómo cree que se puede ayudar a demostrar que la Argentina digital, el gobierno digital, puede, por un lado, ya dentro de la informalidad económica que tiene la Argentina y en todo sentido, y la falta de seguridad jurídica, a darnos ya una data estadística cierta de esta informalidad? Porque el gobierno digital
incluye aún aquellos que están afuera del sistema en el marco jurídico, porque podemos saber, por ejemplo, quiénes están trabajando en lo que sería trabajando en negro, quién no, porque lo podemos ver a través de los subsidios y lo que fuere. ¿Cómo cree usted que se podría publicitar un poco más, que a través de este sistema se pueden corregir también esos temas? Insisto, y le consulto, más que insistir, en su visión del futuro en la ciberseguridad en nuestro país. Gracias. Es un tema muy de especialidad, por decir así, y bueno, obviamente lo comenté sin entrar en detalle de lo que significa, y que por supuesto nosotros, en la medida que íbamos desarrollando estas aplicaciones y estos sistemas, teníamos, sobre todo en el data center más importante del gobierno, que es el de ARSAT, aunque por supuesto están los data centers de AFIP, en economía y en otras áreas, pero hicimos una convergencia hacia ARSAT, desarrollando fuertemente todas las medidas que tenían que ver con la ciberseguridad, porque todos los datos de los distintos sistemas que se corrían estaban ahí. Creamos también un comité, una mesa nacional de ciberseguridad integrada por los distintos ministerios, y se empezó a trabajar en un plan que, entre otras cosas, lo que considera es los activos críticos de nuestro país, porque no es solamente cuidar los activos del Estado o los sistemas del Estado y sus datos, sino que también la definición de activos críticos, y por ende ver el nivel de seguridad que tienen, era también uno de los componentes de ese plan. Después, por supuesto, están los otros componentes de los planes, que, como vos mencionaste, la ciberinteligencia, el ciberdelito, ¿no? Pero claramente es un capítulo que tiene cada vez más volumen, producto de que estamos todos convergiendo a la digitalización de los datos, al uso de nubes y al uso de sistemas. Por ende, tenés un nivel de exposición importante, pero como yo digo, porque siempre están los que desde el otro lado, el argumento es, no, esto es inseguro porque te pueden hackear. Bueno, a ver, ¿no es más fácil robar una página de un expediente, o deteriorarlo o romperlo, ¿no?, que entrar en un sistema? Pero bueno, nada, pero es un capítulo muy importante. Y después me decías... el empleo informal, el empleo informal. Sí. Sí, igual yo creo que ahí, bueno, los números son realmente asombrosos, ¿no? Nosotros hoy tenemos 6 millones de personas en el sector privado formal, por decir así. Después están los empleados públicos, los monotributistas, y otro tanto se estima informal. Ahora, yo creo que todo esto, en la medida, de nuevo, no va a haber una medida sola que elimine ese tema. Yo creo que también acá hay un tema de abordaje integral. ¿Qué quiero decir? En la medida que la política impositiva, que la macroeconomía y que la política previsional favorezca la incorporación por parte de las empresas de personas que hoy están trabajando en negro o informalmente, bueno, eso se va a ir achicando, pero claramente tiene que ser una política de Estado de manera integral. Una sola medida no te lo va a corregir, decididamente. Así que, y también lo que está pasando, que pensé que ibas a ir para ese lado cuando hablaste de lo digital, es que, por supuesto que hoy hay cientos, digamos, de chicos, y muchos que han trabajado con nosotros en todos los temas de innovación y digitales, que están trabajando para el exterior y, por supuesto, cobrando en el exterior, porque hacen los trabajos desde acá, en todos estos nichos que mencionábamos antes.
y que por supuesto todo está desfavorecido por la política cambiaria de la Argentina, por la política impositiva, por todo lo contrario a lo que debiéramos hacer para favorecer el empleo en blanco y la generación de puestos de trabajo. Muy bien. Igual creo que se escucha. No, se escucha perfectamente, pero de todas maneras. Gracias. Bueno, agradezco mucho también su exposición y le quiero hacer una pregunta quizás más general, pero algo que a mí me preocupa mucho es cómo se hace para de alguna manera vencer lo que parece una tendencia cultural, ¿no? Adversa a eso, al cambio, una estructura corporativa que se resiste, y si a lo mejor hay alguna, parecería que habría que buscar la manera de que ese criterio pueda ser aplicado o compartido con independencia de cuál sea el partido que gobierne, y cómo lograr unas políticas de Estado sobre esto, ¿no? Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con tu planteo. Y a mí, sinceramente, me llamó mucho la atención al principio del gobierno, cuando lo que vi, de este gobierno, cuando lo que veíamos era que a partir de los desarrollos que habíamos hecho nosotros y de las carpetas en donde dejamos, desde nuestro punto de vista, cómo había que darle continuidad, por ejemplo, en la política de telecomunicaciones, para acelerar el espectro y seguir desarrollando el 4G, entre otras cosas. Y al principio la idea de bypassear el sistema comprar, ¿no? De compras electrónicas. Porque objetivamente te podrá gustar más un sistema que otro, o podés elegir a un proveedor versus otro. Pero lo que nosotros logramos hacer fue un crecimiento muy impresionante en la tramitación del Estado y en ese tipo de medidas, y lo mismo en las telecomunicaciones. Pero entonces lo que digo es, si hubo un crecimiento objetivo remarcado por todos, el gobierno que seguía tendría que seguir desde ahí. Y coincido con vos, que yo lo veía, yo estos temas, sinceramente, los veo como fuera de la agenda política de la pelea cotidiana, sino que los veo como políticas de Estado, que en todo caso después corregí algo, pero subiste arriba y seguilo. Bueno, por suerte después vino la pandemia, vino todo, y ante la necesidad se siguió. Creo que al principio no con mucha convicción, pero después lo que sí yo no veo es un avance como el que tendría que haber habido y como el plan que teníamos nosotros para explotar en provincias, en municipios, en todo este plan de digitalización. Pero coincido totalmente que esos temas tienen que formar parte cuando hablamos los famosos acuerdos y la política de Estado. Bueno, pero a ver, muchachos, ahí tenían una oportunidad, pero no, como son los sistemas que hizo Macri, entonces, chao, ¿viste? Pero la verdad que en algún momento, y ojo que cuando uno lo habla con ciertas personas que son razonables de otros sectores políticos, a mí me ha pasado, reconocen todo este tema. Y sería una oportunidad que esto construyamos desde ahí. En todo caso, bueno, no nos pondremos de acuerdo en otras cosas, pero en que los argentinos necesitamos un Estado que funcione bien y que esté al servicio de nosotros, al servicio de las empresas, al servicio de los ciudadanos, facilitando las cosas y por ende facilitando toda la burocracia para la economía, para desarrollar la economía. Yo creo que ahí no hay duda. Pero bueno, todavía yo veo que nos falta una vuelta de rosca en eso como para que pensemos de la misma manera. A ver, yo me comprometo a una cosa, si yo encuentro un buen desarrollo, a mí me va a importar un pito que lo haya hecho Fernández, el otro, porque nos subimos arriba de eso, si está bien.
Si a mí me facilita las cosas, que funcionemos mejor, si me toca nuevamente gerenciar algo del Estado. Es incomprensible, pero...